Pues está la investigación abierta y aquí es donde uno se pregunta qué diferencia hay entre un caso y el otro caso. Lo que le sucedió a Guillermo Botero en ese entonces en el gobierno de Duque, que hicieron un bombardeo, también había niños, aparentemente también encamuflados y armados, murieron, y en este, donde también aparentemente había menores camuflados, armados en las tiendas y murieron. Dice el comandante de las fuerzas militares que son blancos legítimos, pero entonces aquí viene el tema. En ese entonces, cuando el presidente Petro no era presidente, criticó. Ahora la Fiscalía investiga si en su gobierno pasó. Pero aquí hay una delgada línea roja, Paula, Mauricio. Yo sí estoy con el comandante de las fuerzas militares. Si hay un menor de edad que está armado y está en un campamento de estos grupos terroristas, es un blanco legítimo. El problema es cómo se abordó el debate en ese momento. En ese momento había una oposición feroz liderada por el presidente Petro, por Roy Barreras, le costó la cabeza al ministro de la Defensa, se volvió un tema político. Ahora el que hace el bombardeo es el gobierno del presidente Petro, un gobierno de izquierda, y vuelven a caer menores de edad. Nadie ha dicho nada en el Congreso, ¿no? No, el presidente específicamente a estas palabras del almirante Cubides, que son como las más directas, que dan a entender que eso habría sucedido, porque, ojo, ya lo decíamos nosotros también en el informe, la Fiscalía ahora está esperando el dictamen de medicina legal y demás para verificar si eran menores de edad o no. El presidente todavía no se ha pronunciado al respecto, pero pues es un asunto no menor que no pasa por alto justamente por eso, porque estamos en un gobierno que siempre se opuso a este tipo de situaciones, cuando es bien sabido, es que esta es una reflexión, un debate. Ay, que se hila tan delgado, porque entonces el tema de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de la Convención del Derecho de los Niños, entonces es muy complejo porque los grupos armados, es bien sabido, los instrumentalizan justamente por eso y los ponen de escudos humanos para que entonces las fuerzas militares no puedan actuar. Por eso llama tanto la atención que después de que se ha ordenado este bombardeo, que no ha sido la política del gobierno de Gustavo Petro, lo sea ahora con una arremetida tan grande y el almirante Cubides no notifique esto. No, el almirante Cubides está abriendo la puerta de un debate grandísimo que se puede venir en contra incluso de las fuerzas militares. Yo recuerdo en las reuniones que había con el anterior ministro de la Defensa, el doctor Velázquez, que en alguna pregunta que le hicimos, incluso creo que fui yo el que le pregunté, sí, señor, él dijo, en este gobierno no se bombardean niños. Sí, señor. Pues obviamente nadie va a bombardear niños, ¿quién va a hacer eso? Pero si en un campamento hay menores de edad que están armados y hacen parte del grupo, pues creo que tiene la razón el comandante de las fuerzas militares. Es un blanco legítimo. Claro. El problema fue que le pasó a este gobierno que utilizó como bandera no bombardear niños, no bombardear donde haya menores. Claro, es que ahí hay una zona, no zona gris, sino un aspecto conceptual legal difícil de entender, dicen los expertos, uno se informa. Uno, hay que darle un tratamiento preferencial a los niños en todas las circunstancias, incluso en medio de un conflicto armado. Son personas y son individuos que hay que proteger ante todo. Norma número 1, derecho de los niños, etcétera, etcétera. Norma número 2, los combatientes son blancos legítimos en medio de un conflicto internacional y un conflicto interno también. ¿Quién es combatiente? Viene la gran pregunta. Porque evidentemente si son un blanco legítimo, como lo dice Giovanni, pues hay que distinguir bien al combatiente. Entonces, si tiene traje de fatiga, si tiene un fusil al hombro y si eventualmente está disparando contra el enemigo, pues se juzga que es combatiente sin pedirle la edad y sin pedirle la cédula. No, pero es que son niños y entonces hay que protegerlos. ¿Quién comete en ese momento la violación a la norma? Pues muchos dirán la guerrilla o los miembros de los grupos ilegales o de los grupos narcotraficantes al instrumentalizar, como decía Paula, al hacer reclutamiento de menores de manera absolutamente ilegal, flagrante y totalmente inhumana. Reclutan los menores, los ponen no solo de frente de cebo o de señuelo, sino los ponen a combatir. ¿Qué hace la fuerza pública? Pues tendría que tener el famoso principio de distinción, que debe distinguir entre la población civil y los combatientes y qué sé yo. Y si quieren llevar el principio de distinción, más allá, pues entre los combatientes ese me sonó que era menor y era mayor. Eso ya es muy complicado. El principio de distinción basta decir, estos no los toco porque es población civil o no es población que sea combatiente. Pero ya cuando tengo enfrente a un combatiente es tan difícil discernir, todo eso parecería fácil. Pero vean ustedes cómo cambian los roles. Esto es un juego de sillas en últimas, cómo cambian los roles. Los que ayer tumbaron un ministro, que es en últimas quienes desarrollaron el debate dentro del Congreso, hoy están
aparentemente en una situación análoga si es que se confirma que aquí cayeron menores. ¿Y qué pasará? Porque imagínense donde lleguen a encontrar que sí había menores de edad en ese campamento bombardeado el día de ayer. ¿Qué pasará con el ministro de la Defensa Nacional, Pedro Sánchez? ¿Qué pasará con el comandante de Fuerzas Militares? Porque la política de este gobierno era no hacer eso si había menores de edad. Pero es que es imposible. ¿Qué se va a bajar de un avión a kilómetros de altura? Se baja, golpea. Señor, usted es mayor, présteme su cédula. Para Claro, eso, detectar eso es absolutamente no se puede difícil. hacer. No, si esto llega a confirmarse por parte de la Fiscalía, pues volvería, imagínese usted, a encenderse el debate alrededor de este tema que es absolutamente polémico. Y ese tema, ese bombardeo, dicho sea de paso, fue un operativo impecable de las fuerzas militares contra grupos ilegales, que es lo que se está pidiendo a las fuerzas militares, pues ellas lo hacen, sino que venga la orden del Ejecutivo para que puedan controlarlos. La guerrilla siempre ha tenido el talón de Aquiles de los bombardeos. Eso fue lo que cambió la dinámica de la guerra en Colombia. Una cosa era antes de los bombardeos, otra cosa después. Y una de las razones por las cuales este gobierno se negó a hacerlo, pues era el tema de los menores de edad, y eso fue lo que permitió también que el orden público se deteriorara de la manera en la que la tenemos hoy. Bueno.